Voy a titular el mensaje de esta tarde, hermanos. Hay abundancia de felicidad confiando y mirando siempre la perfección de Dios. Voy a volver a repetir. Hay abundancia de felicidad confiando y mirando siempre la perfección de Dios. ¿Quieres ser feliz? Confía totalmente en el Señor. Deposita tu confianza totalmente en Dios. Aunque tengas dinero, aunque tengas salud, aunque traigas un buen carro, aunque tengas un título, tengas lo que tengas, aunque seas la persona de la cara más bonita, no importa, hermano, lo que materialmente tengas, no importa, deposita tu confianza totalmente en Dios por encima de todas las cosas y pon tu mirada siempre en Dios, en Dios, en Dios, en su perfección y serás inmensamente feliz. Amén. Pues vamos a continuar con esta serie siguiendo la huella de la verdadera felicidad en las Escrituras. Y hay una palabra en la Biblia que usted ha notado, hay una palabrita, una sola palabrita que le venimos siguiendo el rastro desde enero. ¿Y cuál es esa palabrita? Bienaventurado. Como que en este año le vamos a dar mucho énfasis a esa palabra bienaventurado. Le vamos a ir siguiendo el rastro a esa palabra bienaventurado, bienaventurado. Estamos en Salmos. De ahí nos vamos a ir a los profetas mayores, hermanos, profetas menores, y a lo mejor lleguemos hasta Apocalipsis. Así que no le vaya a resultar, hermanos, algo, pues, ¿qué palabra pudiera usar yo para expresarme? No le vaya a resultar cansado, hermanos, o fatigoso o chocoso que usted diga, otra vez el pastor va a hablar de la palabra bienaventurado. Le aseguro que en cada texto de la Biblia donde encontremos la palabra bienaventurado, aprenderemos algo nuevo de parte del Espíritu Santo, porque la palabra es rica, es abundante, es profunda, y aunque se repita la misma palabra, siempre hay una verdad nueva para aprender. Siempre hay un principio nuevo para, hermanos, aprender. Así que la palabra bíblica que le estamos siguiendo la huella es la palabra bienaventurado. Le estamos siguiendo el rastro a esta palabra bienaventurado. ¿Y por qué? ¿Por qué le seguiremos el rastro a la palabra bienaventurado? ¿Por qué? Bueno, porque está de por medio su felicidad, mi hermano. Por eso para mí como pastor es importante esta serie donde vamos a meditar profundamente en la palabra bienaventurado, porque hablar de la palabra bienaventurado es hablar, hermanos, es sinónimo de inmensa felicidad. Dicho sea de paso, la palabra bienaventurado, hermanos, significa inmensamente feliz. Y lo he insistido y lo repetiré. Toda vez que usted encuentre la palabra bienaventurado, deténgase, porque ahí va a encontrar el rastro de la verdadera felicidad. Cada vez que usted vaya a la Escritura y encuentre la palabra bienaventurado, deténgase un momento a escudriñar a fondo, porque ahí, hermanos, está revelada la manera de cómo usted puede ser feliz. Amén. Y en el Salmo 40 encontramos una vez más la palabra bienaventurado. Me di a la tarea de leer rápidamente todo el Salmo y solamente una vez se repite, una vez está la palabra bienaventurado en el Salmo 40. Solamente una vez se menciona. Y yo quiero ver el contexto de dónde nace la palabra bienaventurado o por qué el Espíritu Santo ocupa la palabra bienaventurado en el Salmo 40. ¿A qué se le llama bienaventurado? ¿En qué circunstancia, en qué entorno, en qué contexto o por qué motivo el Espíritu Santo dice bienaventurado el hombre que puso en Yahvé su confianza? Para esto vamos a ver un poquito el contexto de cuando se escribió este texto, hermanos, este capítulo. Este capítulo, todo el capítulo 40, hermanos, fue escrito por el rey David. Fue compuesto por el rey David.
Y este salmo, hermano, fue escrito, fue inspirado en un contexto de aflicción y de opresión. De hecho, el título de ese salmo, usted lo puede comprobar ahí en la Biblia. Hermanos, el título que tiene este salmo, mire, dice: alabanza por la liberación divina. O sea que David estaba pasando en un momento muy difícil. Estaba pasando por una persecución terrible. Estaba pasando por una experiencia donde se sentía acorralado, encerrado, confundido, desesperado, hermanos, triste, atribulado. En un momento de esa circunstancia fue cuando, hermano, recibe la inspiración de Dios. Y mire qué bueno que a pesar del momento difícil en que estaba pasando, eso le sirvió a David para inspirarse y dejar escrito un maravilloso salmo. Ojalá todos los creyentes tomáramos esa actitud cuando estamos pasando por momentos difíciles, que nos inspiráramos en Dios. Ojalá todos los creyentes tomáramos esa misma actitud cuando estamos pasando por un momento de opresión, que de en medio de la opresión saquemos algo bueno para Dios. Que en medio de nuestro dolor le saquemos provecho, hermano, para nuestra propia edificación, para edificar a nuestra familia, para edificar a la congregación. David tomó una actitud muy ejemplar. David, hermanos, emocionalmente, escuche por favor, emocionalmente David se encontraba en una situación muy difícil. ¿Cómo lo sé? Porque el Salmo lo dice en el versículo 1. Versículo 1. Se encontraba en una situación muy difícil, muy necesitado de Dios. Y en medio de esa condición, aquí hay una palabra, una frase que yo lo quiero llevar. La frase que a mí me impactó, que me impresiona en este verso es lo último de ese versículo. Oyó mi clamor. ¿Qué hizo David en medio de esa situación tan difícil? Clamó a Dios. Es lo más sabio que podemos hacer. Estás pasando por un momento de prueba. Te sientes encerrado por los problemas. Te sientes acorralado por la circunstancia. Lo más sabio que puedes hacer es clamar a Dios. Es lo más sabio que podemos hacer. Y yo meditaba profundamente en esa palabra. Oyó mi clamor. Y miren qué condición estaba David. No se le olvide esta palabrita, porque vamos a retomarla más adelante. Clamor, mi clamor. En el versículo 2, mire la condición en la que se encontraba David. Emocionalmente, hermanos, estaba golpeado por la circunstancia. En el versículo 2 hay dos frases importantes. Mire, David se encontraba, comparaba la situación en la que se encontraba como estar dentro de un pozo lleno de desesperación. ¿Cómo se encontraba el rey David? Encerrado en la desesperación, hundido en la desesperación, acorralado por la desesperación, encerrado por la desesperación. Quisiera Dios que en esta hora de la tarde alguno de nosotros se identifique con esta palabra, alguno de ustedes se identifique con este salmo, alguno de ustedes se identifique con lo que estoy hablando. Puede ser que alguno de ustedes esté encerrado en la desesperación porque le falta el dinero, porque le falta salud, porque tienen problemas en el matrimonio, porque les falta el trabajo, por X circunstancia. Pon atención en esta hora de la tarde, la manera de cómo puedes salir de esa desesperación y puedes ser inmensamente feliz, porque ahí está revelada la manera de cómo puede uno levantarse del dolor, de la aflicción, de la desesperación y convertirse en una persona inmensamente feliz. Ahí está la revelación. Ahí está revelado cómo uno puede salir del pozo de la desesperación. David se encontraba hundido en la desesperación. Algo más, dice que David comparaba la situación que estaba pasando
como estar metido ¿dónde? En el lodo cenagoso. ¿Y de qué nos habla eso? Fíjese. O sea, David no tenía paz. ¿Por qué estaba tan desesperado? Bueno, porque lo andaban buscando para matarlo. Se sentía encerrado. Enemigos por todas partes. Llegó un momento cuando aún su propio hijo Absalón se levantó contra él para matarlo. Amén. Y en medio de esa condición, David dice: me encuentro hundido en la desesperación. Y además, si de por sí ya era grave estar en esa condición, encerrado, hundido en la desesperación, además siento como que si estoy dentro del lodo cenagoso. ¿Por qué David decía eso? Porque estaba apartado de la comunión espiritual allá en Jerusalén. Estaba lejos de la comunión espiritual. Y debes de saber que cuando tú te alejas de la comunión espiritual, serás vulnerable a que cualquier cosa pecaminosa, maligna o negativa se le pegue a tu alma. Y esa era la condición en la que se encontraba David. Mire que un creyente hundido en la desesperación es muy vulnerable a que se contamine con cualquier cosa negativa. Y no necesariamente tiene que ser pecaminosa, no necesariamente. Pero hay cosas negativas que destruyen tu alma, que contaminan tu alma. Amén. Y David se encontraba en esa condición, no solamente emocionalmente, hermano, encerrado, golpeado por las circunstancias, sino que espiritualmente, hermanos, no se encontraba en la condición óptima como cuando le cantaba o le remolineaba a Dios. Él en su espíritu, en su alma, hermanos, le faltaba algo, hermanos. No se sentía limpio, no se sentía completo, no se sentía totalmente puro. David decía: me siento desesperado, pero aparte siento como que si estuviera metido dentro del lodo cenagoso, sucio, contaminado, indigno. Así se sentía David, hermanos. Como muchas veces nos sentimos nosotros en esa condición. Puede ser que así te sientas tú en esta tarde. Pero bendito sea Dios, hermano, que la historia no termina ahí. Bendito sea Dios, porque fue en ese contexto, fue en ese entorno cuando a lo último se nos da una luz de esperanza. Allí vamos a llegar hasta el versículo 4. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, ¿qué hizo David en esta condición? Lo que tú debes de hacer, hermano. Lo que yo debo de hacer. ¿Cómo se encontraba David? Hundido en la desesperación. ¿En qué otra manera se encontraba David? No se sentía limpio. ¿Y qué fue lo que hizo? Clamó a Dios. Versículo 1. Quiero que mires el contraste de la circunstancia tan difícil y la actitud tan sabia de David. Amén. Clamó a Dios. ¿Saben qué me dice eso? No perdió el entendimiento. No perdió el entendimiento. Estaba desesperado. Pero las personas que conocen a Dios no pierden el entendimiento en medio de la desesperación. Amén. No perdió el entendimiento. Estaba hundido, desesperado. No se sentía completamente limpio, pero no se dejó cegar por sus sentimientos. No perdió el entendimiento ni se dejó cegar por sus sentimientos. Dicho de otra manera, hermano, aunque estaba desesperado, aunque se sentía acorralado, pero no perdió la cabeza.
Aunque su alma emocionalmente estaba desesperada, aunque en su espíritu no se sentía completamente puro, pero no perdió la cabeza como muchos creyentes, hermanos, que por causa de la desesperación, que por causa de sentirse impuros, hermanos, pierden la cabeza, pierden el entendimiento. Algunas personas hasta se suicidan, otros se van al mundo a perderse. Otros se refugian en el vicio. David no, estaba desesperado, hermano, estaba acorralado, pero nunca perdió su conciencia que su vida dependía de Dios. No perdió su entendimiento, hermano. La desesperación no le quitó la conciencia, no le quitó la revelación, no le quitó el conocimiento que tenía de Dios. Y en medio de la desesperación, en medio del dolor, en medio de ese sentimiento, hermanos, de inmundicia, por así decirlo, o de suciedad, miren lo que hizo. Pacientemente esperé a Jehová. O sea que le clamó a Dios, pero la respuesta no vino enseguida. Le clamó a Dios, pero no enseguida Dios le contestó. Y ahí es donde dice pacientemente, porque la palabra paciente significa la capacidad de esperar confiadamente. Pacientemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se inclinó a mí y oyó mi clamor. A mí me impresiona la actitud de David, hermanos, porque esta es la manera que debemos actuar cada uno de nosotros si conocemos a Dios de verdad. Amén. El que estemos encerrados por una circunstancia no significa que nos vamos a ir al mundo a pecar. El que estemos encerrados en una circunstancia que de mucha desesperación no significa que yo me tengo que apartar de Dios. No, es cuando más debo de esperar pacientemente en Dios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer durante la espera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Clamar. ¿Y qué es clamar? ¿Qué será clamar? Mira, escuche por favor. La palabra clamar implica la acción de gemir a gritos. Implica, hermanos, la acción como cuando te estás ahogando y estás pidiendo auxilio, gritando, auxilio, 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 ayúdame. Eso implica la acción clamar. ¿Qué es clamar? Clamar es humillarse. Tirarse ante la presencia de Dios. No es una oración dormilona de 1 hora, de 40 minutos agarrado a una silla. No, mi hermano. No es una oración dormilona de los sábados de 6 a 7 estar ahí medio dormido, entumido. No. Clamar es algo más que eso. Tampoco no es una oración de cotorro, de perico, como muchos cristianos hacen en las congregaciones. Y eso yo lo he visto, hermano, que cristianos sentados en un culto de domingo están ahí sentados orando, mientras el pastor o el ministro está aquí orando. Los creyentes sentados ahí supuestamente clamando. Eso no es clamar. Eso no es clamar, hermano. Clamar es llorar desesperadamente en su presencia. Clamar es llorar, rendirse, postrarse, quebrantarse, hermano, derramarse en la presencia de Dios, clamando de verdad para tocar el corazón de Dios. Eso es clamar, no una oración dominguera de 10 o 15 minutos. Eso no es clamar, hermanos. La mayoría de los creyentes saben orar, pero no han aprendido a clamar. Hoy el pueblo de Dios sabe orar, pero no todos han aprendido a clamar. Amén. Clamar, tirarse si es necesario al piso, y que no te importe si manchas tu ropa, si ensucias tu ropa. Clamar
hermanos, es la acción de tirarse en lloro profundo. No importa, hermanos, que te vayas todo lleno de baba, de moco. No importa por llorar tanto. Clamar, hermano, me viene a mi mente, hermano, la acción que hizo Ana cuando estaba necesitada de un hijo, porque era estéril y no podía, hermano, no podía tener un hijo en su vientre. Y dice que ella fue al altar en el templo de allá, en el tiempo de Elí, y estuvo ahí en el altar, y su clamor era tan profundo que no podía articular palabra, solamente lloraba con gemidos, gemidos y gemidos y gemidos y gemidos. Y el sacerdote de Dios pensó que esa mujer estaba borracha, y esa mujer le dijo: no, no estoy borracha, sino que soy una mujer afligida de espíritu. Y estaba clamándole a Dios por un hijo. Y ese clamor, hermanos, provocó que Dios le diera un hijo, que ustedes saben cómo se llamó: Samuel. Eso es clamar. ¿Cuántos creyentes han clamado de esa manera en su vida? Son pocos, hermanos, son pocos. Y muchos años atrás yo pasé por ese tipo de experiencia. Me ha tocado clamar llorando, tendido, tirado, acostado ahí, hermano, en la presencia de Dios, en el suelo ahí. Me ha tocado clamar. ¿Saben cuándo, hermano, me tocó clamar a mí en esa manera? Cuando mi esposa estaba enferma. Cuando no se le paraban las convulsiones, cuando no me daban esperanza para la epilepsia. Muchas veces me tocó, hermanos, tirarme a llorarle a Dios ahí, revolcándome en el suelo, diciéndole: Señor, ten misericordia, sánala, yo sé que tú puedes hacerlo, ten compasión de ella. Eso es clamar, hermanos. Eso es clamar. Hoy no se mira ese tipo de clamor entre los creyentes. Nos hace falta clamar. ¿Por qué Dios no te ha respondido? Porque te falta clamar. ¿Por qué no has podido vencer la depresión? Porque te falta clamar. ¿Por qué no has podido vencer eso que te encierra, eso que te ha acorralado? No importa lo que sea, porque te falta clamar. Te falta clamar, iglesia. ¿Cómo se encontraba David? En el pozo de la desesperación. ¿Y qué es un pozo? Estamos hablando de algo profundo, donde la mano del hombre no alcanza. Y más en el desierto, hermanos. ¿Cuánta profundidad no tendrá un pozo en el desierto? ¿Cuánta profundidad? Yo viví en el estado de Campeche los primeros años de mi infancia, y esa tierra, hermanos, a 1 metro estaba sacando agua. Nosotros teníamos pozos de 1 metro, 2 metros, que solamente agarraban un mecate de, pues cortito, y le amarraban una cubetita y con la mano, sin carrucha, o no sé cómo le llaman por allá o le llaman por acá. Nada de eso, nada más así. Pero en el desierto, imagínense la profundidad. Creo que, ¿cómo le llaman a los pozos acá en el norte? Norias. Norias, amén. Imagínense los hermanos que son de acá, burros. Los que son de acá, hermanos, ¿cuántos metros tiene una noria? Lo mínimo. ¿Será? Yo creo que más. Solamente acuérdense de su infancia cuando los mandaban a sacar agua. Si es algo que humanamente no puedes sacarlo con tu mano. David por sí mismo no podía salir. Él dijo: me siento hundido como un pozo, como metido dentro de este pozo de desesperación. No puedo salir. Entonces empezó a clamar: ayúdame, auxíliame, respóndeme. Hermano, empezó a clamar. Cristianos que tienen años metidos en líos y no pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque no están clamando como deberían de clamar. Bueno, cierro paréntesis y continúo dentro del tema. Amén. Versículo 3. Mira lo que sucede cuando tú clamas. Bueno, vamos al versículo 2. Mira lo que sucede cuando tú clamas de verdad. Ahora le quiero señalar otras 3 palabras que no las he tocado para nada. Cuando tú clamas en medio de la desesperación, Dios te manda
a sacar. Repite conmigo, me hizo sacar. ¿Cuándo lo sacó? Cuando clamó de verdad. Me hizo sacar. Todo aquel que clame de verdad, hermanos, Dios lo va a sacar. No importa la circunstancia, no importa la crisis, no importa la enfermedad, no importa si es cáncer, no importa lo que sea. El momento cuando el creyente se dispone a clamar de verdad, de verdad, de verdad, ciertamente Dios le responderá, porque Él dijo, clama a mí, yo te responderé. El asunto es clamar, hermanos. El asunto es clamar. El asunto es permanecer con la conciencia bien abierta, aunque te esté lloviendo sobre mojado. El asunto es mantener la conciencia bien despierta, aunque todo mundo te abandone, aunque todo mundo te dé la espalda, aunque te sientas acabado, desesperado, hermano, acorralado. El asunto es mantener la conciencia puesta en Dios y clamar de verdad. Entonces ese clamor llegará a la presencia de tu Padre y Él te sacará de esa circunstancia. ¿Qué más provoca el clamor? Repita conmigo, puso mis pies. Mira lo que provoca el clamor. Primero dice, me hizo sacar, de donde ya les expliqué. Segundo, cuando David clama, dice que sus pies fueron afirmados. ¿Cuántos creyentes no han podido afirmarse de verdad? ¿Cuántos creyentes, hermanos, en las congregaciones no llevan una vida espiritual estable, sólida? Porque no han clamado de verdad. David clamó y sucedieron 4 cosas que Dios hizo por él como resultado de su clamor. Primero lo sacó. Segundo, puso sus pies sobre peña. Puso sus pies en Cristo. La peña es Cristo, mi hermano. Te estás apartando de Cristo, te falta clamar. Te estás apartando de Cristo, te falta clamar. Te estás deslizando de Cristo, te falta clamar. Amén. Te falta clamar. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hace el clamor? Enderezó mis pasos. Eso también viene como resultado de clamar. Enderezó mis pasos. ¿Qué significa eso? Ordenó su camino. Siente que te estás torciendo de la voluntad de Dios, te falta clamar. Amén. ¿Qué más? Versículo que sigue. Mire lo que produce el clamor. O sea que el clamor de Dios provocó todo esto de Dios en David. Lo sacó. ¿Qué más hizo? Puso sus pies sobre la peña. Mire qué tremendo. Del pozo a de lo bajo a lo alto. Del pozo a la altura. Amén. Y puso luego en mi boca cántico nuevo. Mire todo lo que provocamos cuando clamamos de verdad a Dios. Y me llamaba la atención después lo que dice David. Alabanza a nuestro Dios. David dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David está diciendo, todo lo que Dios hizo por mí, cuando yo le clamé, todo lo que Dios hizo, me sacó del pozo, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y llenó mi boca de alabanza. Todo esto Dios lo hizo porque clamé, y todo esto Dios lo hizo para que muchos lo vean y aprendan a confiar en Dios en medio de la desesperación, en medio del problema, en medio de la tragedia, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis. Los que clamen serán escuchados por Dios. Eso es lo que David nos está diciendo. Yo clamé, en mi desesperación clamé.
Cuando me sentía indigno, clamé. Cuando no me sentía puro, clamé. Dios me sacó, afirmó mis pies, enderezó mis pasos y me llenó mi boca de alabanza. Y lo hizo todo esto para que todos, muchos, lo miren y aprendan a confiar. Así como yo, cuando estaba hundido en la desesperación. Así como yo, cuando no estaba totalmente puro ante Dios. Y en ese contexto, hermano, de todo lo que te expliqué rápidamente, en ese contexto, mire el versículo 4. Después que David pasa toda esa experiencia, David dice: bienaventurado el hombre que puso en Yahvé su confianza. ¿Cuándo se dijeron estas palabras? Cuando superó la desesperación, cuando se levantó de ese pozo en el que se encontraba sumergido. Es ahí donde David dice: bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios. ¿Qué me dice esto, hermano? Que sí hay esperanza para aquel que se encuentra desesperado. Sí hay esperanza para aquel que se encuentra encerrado. Sí hay esperanza para aquel que se encuentra, hermano, acorralado por la enfermedad, acorralado por las finanzas, acorralado por el enemigo, acorralado por las tentaciones. Hay esperanza para todos aquellos creyentes que en algún momento de su vida las circunstancias los encierran. Hay esperanza, hermanos, de que puede levantarse y convertirse en el hombre más feliz de la tierra, en la mujer más feliz de la tierra, si supera esa desesperación por medio de la oración profunda a Dios. Hay esperanza, hermanos, para todo aquel que se encuentra caído, que se encuentra en el suelo, que se encuentra atrapado, encerrado. Hay esperanza, hermanos, de que se convierta en una persona bienaventurada, inmensamente feliz. Así que número 1, es bienaventurado, inmensamente feliz, todo aquel que deposita su confianza en Dios en medio de la desesperación. Amén. Hay abundancia de felicidad cuando tú aprendes a confiar en Dios en medio de todo lo que humanamente te está encerrando. Hay abundancia de felicidad cuando confías de verdad, dile al que está a tu lado: hay abundancia de felicidad cuando confías de verdad en Dios. Amén. ¿Por qué hay abundancia de felicidad? Número 1, porque Dios sacará tu vida del pozo de la desesperación. No dejará que la desesperación acabe con tu existencia. Número 2, Dios afirmará tus pies y te dará seguridad y estabilidad. Número 3, Dios enderezará tus pasos y ordenará tu camino. Número 4, Dios pondrá alabanza en tus labios. En lugar de quejar, te levantarás cantando de gozo, de alegría, porque clamaste al cielo y el cielo te respondió. Porque clamaste a Dios y Dios te levantó, Dios te sacó, Dios te ayudó, Dios te tomó en sus brazos. Por eso todo aquel que confía en Dios es bienaventurado. Aunque esté desesperado, aunque esté acorralado, pon tu confianza en Dios y Dios te levantará como un hombre bienaventurado, como una mujer bienaventurado. Quiero añadir un poco más. ¿Saben por qué hay abundancia de felicidad? Aquel que deposita su confianza en Dios en medio de la desesperación, como estaba David. Porque Dios será tu auxilio. Porque clamarás a Dios y Dios te responderá a tu favor. Porque no estarás desamparado ni abandonado a tu suerte.
Porque cuando tú pones tu confianza en Dios, tu Padre Celestial enviará para tu vida. Porque Dios siempre está de tu lado. Por eso uno puede ser bienaventurado. Porque hay un trato especial de Dios para nosotros. Porque el socorro de tu vida, hermano, viene de Dios. Porque la ayuda del cielo está a tu disposición en el momento más difícil de tu vida. Hermano, por eso el creyente, cuando confía en Dios, el Espíritu Santo le llama bienaventurado, inmensamente feliz. ¿Cuántos confían en el Señor? Eres bienaventurado, hermanos. Pero mantente en esa fe. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estás pasando en tu vida, no importa la experiencia, no importa la tragedia, no importa la prueba. Mantente confiando en Dios, que mientras tú te mantengas confiando en Dios, la Biblia, o más bien el Espíritu Santo, te llama bienaventurado. Número 2. ¿Cuándo somos también bienaventurados según ese texto? Aparte de confiar en Dios. Ahí yo cierro esa parte de ser bienaventurado cuando confiamos en Dios. Y paso a la segunda parte. ¿Cuándo más uno puede ser bienaventurado aparte de confiar en Dios en medio de las pruebas? Ahí está también la segunda parte del texto. La primera parte es: somos bienaventurados cuando ponemos nuestra confianza en Dios. La segunda parte de ese texto, que tiene que ver con una verdadera felicidad, es cuando tú miras siempre a Dios. Cuando tu mirada está puesta siempre en Dios. Que eso también es importante, hermanos. Número 2, es bienaventurado, inmensamente feliz, todo aquel que mira siempre la perfección de Dios. Pero en el momento cuando tú quitas tu mirada de Dios y empiezas a mirar la soberbia, la arrogancia, la altivez de las personas, en ese día la felicidad se viene al suelo en tu vida. Y me quiero ampliar o profundizar un poquito aquí también. Según este texto, hermanos, al que mira siempre a Dios, el que se mantiene mirando siempre a Dios y no quita su mirada de Dios, en todo tiempo camina en el evangelio mirando a Dios, a Dios, a Dios, siempre la perfección de Dios, el Espíritu Santo le llama bienaventurado. O sea que hay abundancia de felicidad en mirar siempre a Dios. ¿Quieres ser feliz de verdad? Pon tu mirada en Dios. Como creyente, ¿quieres tener abundancia de felicidad? Mira a Dios. Como miembro de esta iglesia, ¿quieres ser verdaderamente feliz? Pon tu mirada en Dios. No andes mirando el defecto, las debilidades de tu hermano o de tu hermana, porque eso te va a provocar desgracia, eso te va a arruinar la vida, eso te va a amargar tu corazón. ¿Por qué creen que a las hermanas esta semana le decían: no miren eso? Y yo quisiera erradicar ese mal hábito de andar mirando los errores y los defectos de nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Qué necesidad tenemos de amargarnos? Si la Biblia dice que tenemos que mirar la perfección de Dios. Y mientras tú mires a Dios, serás inmensamente feliz. Tú fuiste llamado a mirar la perfección de Dios, no la imperfección de tus hermanos. Tú fuiste llamada a mirar la perfección de Dios, no la imperfección de tus hermanas. Créame, hay abundancia de felicidad cuando miramos siempre la perfección de Dios. La Biblia dice: bienaventurado el hombre que puso en Yahvé su confianza y no mira a los soberbios, no mira el defecto humano, no mira la debilidad humana, no mira la imperfección humana. ¿Quieres ser feliz de verdad? Mira la perfección de Dios. No mires la arrogancia de los demás. No mires la falsedad de los demás. No mires la hipocresía de los demás. No mires la debilidad de los demás. No mires los defectos de los demás.
Porque si hablamos de hombre, estamos hablando de imperfección, estamos hablando de defectos, estamos hablando de debilidades. Y todo aquel que se detiene en el camino a mirar la obra del hombre, siempre resultará amargado. Esa es la razón por la que hay muchos creyentes amargados dentro de las iglesias. No son felices. ¿Por qué? Porque nomás están mirando al hombre y no están mirando la perfección de Dios. La Biblia dice que la verdadera felicidad comienza cuando tú empiezas a mirar a Dios. Amén. Nunca perderás la felicidad de tu vida si Dios es la fuente de tu felicidad. Vale la pena mirar a Dios. ¿Saben por qué? Porque nunca serás decepcionado por Dios. El amor de Dios es perfecto. Nunca perderás tu capacidad de ser profundamente feliz mientras tu mirada esté puesta en la perfección de Dios. Créeme, mi hermano, Dios es tan perfecto, tan puro, tan digno de mirar, tan digno de observarlo, tan digno de mantener la mirada siempre en Él. Es tan bueno, tan lindo, tan maravilloso, que hasta enojado sigue siendo bueno. Hasta enojado sigue siendo bueno. Pero cuando miramos a un creyente, cuando miramos el mal carácter de nuestro hermano, ¿qué sucede con nosotros? Nos amargamos. Nos amargamos. ¿Saben por qué? Me he mantenido y trato de ser feliz cada día, hermano, porque mi mirada está puesta en Dios. He caminado más de 22 años mirando a Dios. Yo he tenido motivos para salirme del evangelio, porque hasta de algunos de mis pastores me he decepcionado. Les comentaba yo de uno de mis pastores, hermano, a quien yo apreciaba mucho, le di toda mi confianza. En un descuido andaba enamorando a mi esposa, siendo mi pastor. Imagínense. Y no por eso me fui al mundo amargado, resentido, renegando contra Dios. No, no, no. Sí, humanamente me enojé cuando me enteré. Y un mes quise contener esa amargura. No aguanté, hermanos. No aguanté. En ese mes yo esperé que él viniera, porque yo sabía que él se había enterado que yo me había dado cuenta. Y yo esperé que viniera y no vino, hermanos. Así que un día le dije, hermano pastor, vamos a un parque, allá donde usted y yo podamos estar solos. Y en ese parque, hermanos, abrí mi corazón y le dije, hermano, aunque tú no me has pedido perdón, yo vengo a perdonarte. Yo no quiero cargar con este sentimiento, yo no quiero cargar con esta amargura, no quiero ser infeliz. Te perdono porque yo no quiero cargar con este peso de amargura que traigo en mi corazón. Te perdono en el nombre de Jesús. Eso sí, mi confianza se perdió. La confianza no va a ser la misma, pero te perdono. Hermanos, cuando miramos solamente los defectos de los hermanos, nos vamos a amargar. Nuestro corazón se va a llenar de amargura, de odio, de resentimiento. No hay felicidad ahí, ni tampoco sabiduría en estar siempre mirando lo que hace, lo que no hace, cuándo hace, cómo lo hace, dónde va, cuándo viene, a qué hora llega, a qué hora se va. No hay felicidad en eso, mis hermanos. Créanme, no hay felicidad. Dios no se equivoca. Son felices aquellos que miran siempre a Dios. Aquel que no mira a los soberbios. Aquel que no mira a los que se desvían, a los que se apartan tras las mentiras. Cuando está hablando de mentira, está hablando de hipocresía, está hablando de falsedad, está hablando de todo lo malo de la obra humana. Yo creo que la imperfección de la obra del hombre se resume en dos palabras: soberbios y mentira. Ahí se resume toda la deficiencia de la obra humana. Si quieres ser feliz de verdad, hermano, mira siempre a Dios. Siempre tu mirada debe estar puesta en Dios. Ya casi voy a terminar, hermano. Por eso el Espíritu Santo le llama bienaventurado, inmensamente feliz aquel que se mantiene mirando a Dios.
¿Sabe qué es mirar a Dios? Cuando miramos a Dios, mirar a Dios significa mirar siempre lo perfecto, mirar lo santo, mirar lo divino, mirar lo celestial, mirar lo eterno, mirar lo glorioso, mirar lo maravilloso. Eso es mirar a Dios, mirar siempre lo bueno, lo agradable, lo puro, lo perfecto, lo honesto, lo digno de buen nombre. El apóstol Pablo decía, en esto pensad. Eso incluye también, hermano, meditar, mirar, seguir todo lo que me ayude, todo lo que me edifica. ¿Por qué no mirar las virtudes buenas de nuestros hermanos? ¿Por qué ese afán siempre de estar mirando las deficiencias? Por eso no hay felicidad en el corazón. Quizá el único que tenga la autoridad o la obligación de verlo soy yo como pastor, para corregir, para llamarle la atención, para perfeccionar el carácter, el temperamento de ustedes como ovejas. Pero ¿por qué siempre, hermano, en las congregaciones tenemos ese mal hábito? No tenemos la autoridad para andar juzgando a nuestros hermanos y empezamos a juzgarlos. No hay felicidad en eso, hermanos. No hay felicidad. La sabiduría de Dios dice que se es feliz cuando tú confías en Dios y cuando tu mirada está siempre puesta en Dios. Ahí hay felicidad, hermanos. Es mejor mirar siempre a Dios como un ejemplo a seguir. Escucha, por favor. Es mejor siempre mirar a Dios como un ejemplo a seguir que mirar la imperfecta y muchas veces la vida corrupta de los hombres. La infelicidad llega a la vida de los creyentes cuando dejamos de mirar la perfección de Dios y ponemos la mira en la imperfección de los hombres. El hombre siempre te va a fallar. El hombre siempre te va a decepcionar. Pero Dios nunca te va a fallar, ni jamás te va a decepcionar. Muchos creyentes, por mirar la vida imperfecta de otros seres humanos, por estar mirando los errores, debilidades, fracasos, la hipocresía, la falsedad y la mentira de los demás, son infelices, miserables, amargados, achacosos, irritables en su carácter. Porque esta más se la pasa mirando la imperfección de los demás. Pero aquel que se la pasa mirando a Dios, hermanos, no va a tener tiempo para andar amargándose. Aquel que se la pasa mirando a Dios se va a levantar en la mañana cantando, chiflando, va a estar comiendo y va a estar pensando en Dios. Hace rato en la mañana estaba ahí con mis hijas en la mesa y le decía que Dios esté presente en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. ¿Por qué no pensar en Dios? ¿Por qué no mirar lo bueno de Dios? ¿Por qué no mirar lo maravilloso de Dios? ¿Por qué no mirar la misericordia de Dios? ¿Por qué no mirar el amor de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios, todo lo bueno de Dios? ¿Por qué no mirarlo a Él? Hay felicidad en mirar a Dios, hermanos. Habrá menos irritación en nuestras vidas, habrá menos achaques, habrá menos amarguras, habrá menos miseria, habrá menos infelicidad. Cuando los creyentes dentro de la iglesia se amargan a cada rato, hermanos, es porque están mirando las imperfecciones de sus propios hermanos en lugar de estar mirando la perfección de Dios. En resumen, dos cosas. Según este texto, aprendamos a confiar en Dios siempre, en todo momento. No importa que te sientas acorralado por los problemas, tú sigue confiando en Dios. Número dos, aprende a mirar siempre la perfección de Dios. No mires el carácter de los soberbios, no mires el temperamento de los soberbios, no mires la obra de la gente soberbia, no mires la falsedad, la hipocresía de la gente que se aparta o de la gente que dice y no hace. No mires eso, porque también eso es mentira, decir y no hacer. No mires eso. ¿Cuántas veces decimos y mira lo que dice? Y hasta levanta la voz y mira cómo predica, mira lo que enseña y no lo hace. No mires eso. No mires eso, hermanos.
tu corazón se llenará de infelicidad. Miremos siempre a Dios, por favor. Póngase de pie, por favor.